Ya está Héctor. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comenzando el programa de Agondonters a través de Urantia TV y Radio Internacional Urantia. Ya estamos transmitiendo también por otras redes sociales y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Héctor Landín. Hay unas pequeñas broncas de transmisión. Es la primera, nos hicieron cambiar de plataforma, pero... Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Héctor? Aquí empezando. Buenas noches. Sí, de hecho voy a empezar ya formalmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 8 de agosto del 2022. Bienvenidos al programa Agondonters, lectura, análisis y discusión del libro de Urantia, nuestra quinta revelación. Nosotros somos Axel Gutiérrez, Héctor Landín y su servidor Richo Van Dyck. Estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a las 10 de la noche de la Ciudad de México por Urantia TV, Radio Internacional Urantia, y en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Ahí si gustan dar la bienvenida, amigos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Muy bien, Héctor. Hay algunos problemitas tuviste, ¿verdad? Pero bueno, así es cuando iniciamos en esta nueva plataforma. Bueno, pues estamos en la cuarta parte del libro de Urantia, la vida y enseñanzas de Jesús. En este día abordamos el capítulo 145, 4 días memorables en Cafarnaum, 145.1, ¿no? Como subtítulo, la redada de peces. Ok, entonces antes de comenzar quiero invitarlos ahí ¿dónde está? A que participen si gustan, que participen con nosotros a través de sus comentarios. Estamos en vivo en redes sociales y pueden comentarnos, ¿no? Nos encantaría conocer su opinión acerca de los temas que vayamos comentando, que vayamos platicando, y pues aquí los vamos leyendo. Axel, Héctor, pues quiero comenzar, ¿no? Con este capítulo. Cuando ubicarnos, ¿no? También Jesús se prepara en Cafarnaum, o Cafarnaum, como se pronuncia, se prepara para lanzarse abiertamente a su primera gira, ¿no? De predicación pública por Galilea. Comienza muy interesante el capítulo, porque Jesús tiene una entrevista con su hermana, ¿no? Con su hermana menor, Ruth, su hermana hija, ¿no? ¿Por qué hermana hija, no? Lo mencionan también mucho en el libro de Urantia, precisamente cuando falleció José, el padre carnal de Jesús. Jesús tenía 14 años y Ruth todavía no nacía. María estaba embarazada, ¿no? Fue la menor, ¿no? Todavía no nacía cuando José falleció en ese accidente. Si no me equivoco, Héctor, ¿dónde fue el accidente? ¿En Decápolis, en las Decápolis? ¿En las ciudades de la Decápolis o en Cafarnaúm? Creo que hay un pequeño retraso ahí con Héctor. Más bien se nos... La Decápolis en uno de los... Bueno, voy a seguirle porque no se escuchó muy bien, Héctor.
Ahí hay broncas de audio. Bien, entonces Ruth fue la única de su familia que creyó en él firmemente, ¿no? En la divinidad y la misión terrestre de su hermano mayor, ¿no? Que por cierto, aquí ya también abro un paréntesis para invitarlos que nos escuchen este domingo 21 de agosto. Estamos celebrando los lectores del libro de Urantia. Vamos a festejar la encarnación de Micael de Nevadón, ¿no? La natividad de Joshua ben Yosef, en este caso Jesús de Nazaret, ¿no? El Hijo del Hombre. Entonces nosotros los Agondonters vamos a platicar acerca de la misión y otros asuntos que vino a resolver como ser humano, ¿no? Va a ser un día dedicado al nacimiento de Jesús de Nazaret, el próximo domingo 21 de agosto, un día especial ahí por Urantia TV y Radio Internacional Urantia, si gustan acompañarnos ese día. Bueno, regreso al tema. Ruth creyó en su hermano desde su más temprana conciencia espiritual, ¿no? Pasó por su ministerio, ¿no? Sus enseñanzas, su muerte, ¿no? La vivió fue una de las 12 mujeres que estuvieron a pie firme durante su crucifixión. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo. También vivió su resurrección, ¿no? Su ascensión. Ella fue, nos dice el libro que ella fue el principal consuelo de Jesús durante su juicio y su muerte, ¿no? Ver a su familiar, en este caso, insisto, a su hermana hija, ¿no? Jesús la educó, Jesús la alimentó, le dio educación y todo, ¿no? Por eso es de que se dice en el libro que Jesús vivió esta paternidad, ¿no? Vivió la experiencia de la paternidad, pero aplicada a sus hermanos, ¿no? No tuvo hijos, ¿no? No tuvo hijos con María Magdalena, como hay otras versiones, ¿no? Aquí en el libro de Urantia, María Magdalena solo fue una de las 12 mujeres seguidoras de Jesús, ¿no? Pero la gente, ¿no? Trata de involucrarlo con ella, ¿no? Pero solo fue una de las 12. Solo fue una de las 12 discípulas, ¿no? Ruth, que fue, insisto, su hermana hija, ¿no? Estuvo junto a él el día de su muerte. María también, su madre también estuvo ahí, pero con otra mentalidad, ¿no? Hemos platicado que María creía que Jesús era un libertador, ¿no? Más como patriota, más que algo, un libertador espiritual. Ella lo veía como un patriota, ¿no? Y hasta que murió fue cuando se le derrumbó el mundo a ella, ¿no? Obviamente por ser su hijo, ¿no? Pero también por esta misión que ella creía que él tenía, ¿no? Sin embargo, Ruth, su hermanita, siempre creyó en él como lo que fue, ¿no? Como Micael de Nevadón. ¿Alguna opinión, Axel, Héctor? Ojalá y se pueda ya escuchar bien tu voz. Pero algo respecto a Ruth, ¿quieren comentar? Pues se había comentado incluso que en otros documentos que justamente cuando los hermanos y la propia María pues se decepcionan un poco de Jesús, obviamente porque no es congruente la manifestación de él con lo que ellos tenían esperado, ¿no? O sea, la expectativa de la familia pues era que iba a ser un libertador en el formato que los judíos creían, un rey con ejércitos y un reino quizá más terrenal. Entonces, recuerdo que hemos comentado en otra sesión que si hay un distanciamiento de la familia cuando Jesús empieza pues propiamente su etapa ya más formativa en cuanto al pues digamos al reclutamiento de los apóstoles y lo demás. Hay un distanciamiento y más obviamente se ofenden, ¿no? los hermanos porque no fueron elegidos para ser parte de esa primera selección. Entonces la familia queda como
pues sí, hasta cierto punto sentida, podemos decirlo así. Sin embargo, Ruth es la única que conserva pues esa fe auténtica de la misión y de la divinidad de su hermano, ¿no? Me queda claro que María por ahí queda, pues quizá consternada por todo lo que ella anduvo diciendo que era su hijo, ¿no? Bueno, según el libro lo que comenta María, y que al final le dice, oye, pues no, casi no te equivoques, mamá, yo vine a otra cosa. Entonces, ¿quién te manda a andar diciendo cosas, no? Pero sí, recuerdo que Ruth es la única que permanece fiel, y obviamente pues aquí no es inocente esta parte, ¿no? Que ya previo a iniciar pues esta primera gira de predicción en Galilea, pues sea ella con la que se reúne y comenta aquí que pasan un buen rato junto a la barca, más bien en una barca, platicando, ¿no? Sobre temas diversos. Sí, así es. En cuanto Jesús, ¿no?, sale de Nazaret, ¿no?, y ya no lo considera, ya se lo deja a sus hermanos, ¿no?, a su mamá, los deja bien, en buenas condiciones económicas y todo, y ella se aleja y se va a este pueblito de Cafarnaum, ¿no?, que ya lo adopta como su hogar, ¿no? Ya de hecho cuando va a descansar y cuando se retire y todo eso, ya llega a este pueblito, ¿no? Ya llega ahí, lo considera ya su hogar, ¿no? Héctor, ¿usas opinar algo? A ver si ya se escucha bien, porque no me pude conectar con el celular y creo que era mejor con el Escuchamos bien, amigo. celular. Perfecto. Pero, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, a Perfecto. ver, esperemos. En cuanto a Ruth, pues sí, coincido con Axel. Fue la que más creyó en su hermano, el que yo más no le hizo mucho. Bueno, yo creo que al principio sí creía lo mismo que creía María, pero con el tiempo, con el actuar de Jesús, todo, creo que llegó igual al mismo pensamiento que su padre, que José. O sea, que no era su misión de Jesús, no era terrenal. Eso fue lo que le ayudó para, no sé, no sentirse defraudado igual que su mamá y el resto de sus hermanos, porque el resto de sus hermanos de Jesús creían lo mismo de su madre, de María, que iba a ser el libertador de los judíos, que iba a pelear en contra de los romanos y que iba a liberar al pueblo. Entonces, yo me he preguntado otras veces, cuando ya se casó con Andrés, Ruth, ¿qué tanto apoyó o tras bambalinas, diríamos así, apoyó el mensaje de Jesús de los apóstoles? Se me hace una pregunta o una duda muy interesante. Todavía habrá descendientes, claro, se habla mucho de descendientes de Jesús, ¿no? Del predicho de su boda con María Magdalena y su descendencia. Sí. De eso de antemano sabemos que no es cierto, pero pero me interesaría saber que a lo mejor si hubiera descendientes, que entre las sombras de descendientes de Ruth y de Andrés, que guardaran de alguna manera pues las enseñanzas verdaderas de Jesús hasta nuestros días. Suena interesante, a ver, pero imagínate, ¿no?, lo que ocasionaría de encontrar, ¿no?, un familiar, el linaje de Jesús, ¿no? Sí sería peligroso, ¿no?, para la humanidad, ¿no? Y precisamente eso fue la idea de que Jesús no dejara descendientes. Sí, no, pero aquí sería, yo creo que más tranquilo. Yo sentiría que sería más tranquilo, porque ya sea, digamos, descendencia directa de José y María, no exactamente de Jesús, sino de José y de María. Sí, es cierto. Bien, entonces, ¿qué más sucede en este capítulo? Jesús, ¿no? Jesús sube, después de la conversación privada con su hermana, que ni la comentan ahí en el libro, ¿no?, durante,
bueno, Jesús al día siguiente, ya por la mañana, sube a la barca de Simón Pedro. Uh-huh. De hecho, es una barca que Jesús, el carpintero, ¿no? Cuando Jesús trabajó como carpintero, hizo, ¿no? Con sus propias manos. Jesús y eso nos lleva a este punto, a ver qué opinan acerca de esto. Jesús trabajó, ajá, y solo por poco tiempo, que fue cuando se termina el dinero de José, ¿no? El dinero que José había reunido y guardado, solo por poco tiempo vivió al límite, ¿ok? Jesús y su familia vivieron al límite, ¿no? Pero nunca fue una pobreza extrema, ¿no? Él trabajaba, ¿no? La idea de un Jesús pobre, ignorante y mendigo y que vivió de limosnas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Decían que se tiene la idea de que Jesús en su gira, en su trabajo, ¿no? En su misión, pues vivía pobre, ¿no? Y de puras limosnas, ¿no? Entonces es un concepto muy, yo que tengo raíces católicas, ¿no? A mí me lo enseñaron así, ¿no? Lamentablemente es un personaje histórico mal estudiado, ajá, la verdad mal estudiado, e incluso hay unas versiones, ¿no? Históricas que dicen que Jesús nunca existió, ¿no? También están llegando a esa conclusión, ¿no? Todo el control que generan estas declaraciones, ¿no? De pobreza e ignorancia de Jesús, ¿no? Tienes que ser así para encontrar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, yo en lo personal, no voy a hablar de los demás, pero sí fue una idea que yo tuve en la mente, ¿no? No, yo quiero ser pobre porque quiero ser como mi maestro Jesús, ¿no? Yo quiero seguir los pasos de Jesús, entonces, si él fue pobre, yo también tengo que ser pobre, ¿no? Y, ahí me las he visto negras, ¿no? Durante varios momentos de mi vida, ¿no? En cambio, el libro Durantia, ¿no? Te ponen a un Jesús trabajador, próspero, ¿no? Un maestro en la carpintería, en la ebanistería, un maestro pescando, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar también, que habló 3 idiomas, ajá, y aparte de todo era muy observador, tanto de la naturaleza externa, ¿no? De la famosa madre naturaleza, ¿no? Como también de la naturaleza de los seres humanos, ¿no? El comportamiento mental de los seres humanos. ¿Qué opinan acerca de este tema, amigos? Pues de hecho, hay un documento donde platica justo cuando Jesús trabajó para unos pues mercaderes, ¿no? Y que se lo llevaron pues a distintas tierras a trabajar con el hijo de este mercader, no recuerdo ahorita el nombre. Antes de emprender ese viaje, pues él trabajó haciendo estas barcas y era reconocido por la tecnología y la calidad con la que habían desarrollado. Incluso quien le pagaba pues era como su socio, según recuerdo, y habían administrado pues el dinero que él había reunido durante cierto tiempo justo para cubrir las necesidades de la familia. Lo comentabas hace un rato. O sea, cuando él decide irse, es precisamente porque queda cubierto con su salario, acompañando al hijo de este mercader. No recuerdo si era este mismo hombre de Juan Zebedeo o era alguien más, pero sí recuerdo que hace una gira. Fueron los hindúes, ¿no? Gono y Ganith. Exacto. Entonces, sí, no, me queda claro que la figura de Jesús, lo hemos comentado en distintas ocasiones, solamente es interpretada desde mi punto de vista, pues la mejor forma que conviene a la persona o a la institución que la presenta, ¿no? Obviamente, pues el Jesús humilde, sencillo, pues obviamente atiende a un público, ¿no? Sin embargo, él, a pesar de no ostentar, pues justo lo que él propone el libro, o lo que comenta el libro, es que tiene una
pues sí hay una abundancia, incluso dentro de los apóstoles, quien administraba el dinero, aunque pues de repente sí se las veía negras para la recaudación de fondos, al final del día siempre tenían una buena administración para alimentación y hospedaje, ¿no? Que era propiamente pues la misión que tenían, entonces realmente no requerían más. Entonces creo que pues, la historia pues es contada conforme a los fines que convenga, y obviamente este Jesús distinto, pues evidentemente por eso es una revelación más enriquecedora, en donde habla de una persona tal cual, un ser humano formado, preparado y trabajador, ¿no? Además de la visión y la aceptación de su divinidad. Ok. Héctor, ¿nos comentas algo? Sí, nada más para complementar. Sí, en algún tiempo yo también me creí eso de que ser pobre no era sinónimo de ganarse el paraíso. Entonces, ya al leer el libro de Durantia, si te llegas a convencer, porque el mismo Jesús lo dice, la riqueza no es mala. Malo es de que tengamos ya el corazón y todos nuestros deseos en ella. Entonces, él mismo define, aquí en este libro, que tanto que se puede hacer con la riqueza y como se obtuvo también. O sea, define varias veces cómo se puede obtener la riqueza, y que al final es lo que se hace con ella también lo que importa. Igual coincido de que fue muy, muy trabajador, no se dobló, porque yo creo que muchos jóvenes en nuestros días, hablando de estas generaciones, falta uno de los padres y se doblaría. No sabe, se le cerraría el mundo, no sabría qué hacer. En cambio Jesús pues no se dobló. Quiero pensar, el libro no lo menciona, pero quiero pensar que sí hubo un cierto luto por parte de él para con José, pero tuvo que tenerle ganas por su mamá, por su hermano, sobre todo en la que era así, los hijos mayores al final tenían que tomar las riendas de la familia. Entonces pues dijo a su mamá, a María, sabes que pues lo que queremos es de que tú nos apoyes, también levantándote, no estando triste, y a los hermanos supo delegar responsabilidades en sus hermanos para salir adelante. O sea, tuvo la baja, o sea, como que dicen, eran de alguna manera al principio, María y José eran familia acomodada, murió José, casi llegaron al extremo de la pobreza, pero Jesús tuvo esa inteligencia, esa inteligencia para salir adelante, delegar responsabilidades, empezando por su madre, y que lograron salir adelante al final, como dicen, al final que sí, si se llegara, otras veces hemos dicho que en el caso de las pocas posesiones que llegó a tener Jesús en la tierra, si se descubriera la casa que poseyó sin querer, sin él desearlo, en Cafarnaúm, pues, creo que sería otro punto de peregrinaje del cristianismo en general. Otra reliquia. Sí, o sea, nos dejó mucha... cuando tengo oportunidad de decir a los jóvenes, digo, pues hay que seguir, lean esta parte de la vida de Jesús, sobre todo desde que falleció José, vean todo lo que tuvo que pasar, y que a veces uno se dobla, por menos que eso, uno se dobla ante la vida. Y él fue un gran ejemplo. Sí, que él tenía a su madre y otros 8 hermanitos, ¿no? Sí, la vio difícil en ese momento, ¿no? Pero el trabajo lo sacó adelante. Yo trabajaba, de hecho, lo ayudaba, ¿no? Un poco a José, ¿no? Lo ayudó un poco. Y tenemos ese... Sobre todo lo veo reflejado, yo creo que a nivel Latinoamérica, lo tenemos esa idea,
ese paradigma, pero lo veo muy reflejado en la cultura, obviamente, porque vivo aquí, la mexicana, ¿no? Como que hay una guerra contra la riqueza, ¿no? Bien lo dijo Héctor, el problema no es la riqueza, sino los fines de la riqueza, ¿no? Si esa riqueza te lleva a hacer malas cosas, ahí es donde está mal, ¿no? Pero si esa riqueza la utilizas para ayudar, para que tú disfrutes también tu vida, que viajes, o sea, lo que, lo que, lo que sea vivir de buen modo, ¿no? Creo que no está mal, ¿no? Pero yo me acuerdo que desde niños, ¿no? Nos ponían la de nosotros los pobres, o ¿cómo era? Ustedes los ricos, nosotros los pobres, ¿no? Y así, o sea, muchas películas donde era contra los ricos, ¿no? Los ricos eran los malos y los pobres eran los buenos, ¿no? Y en esta humanidad, en esta cultura mexicana, vemos tantos ricos malos y buenos como pobres malos y buenos. O sea, la riqueza no es factor, ¿no? de maldad. ¿Qué opinas, Axel? Yo creo que, digo, al final del día son estereotipos que se van creando y que atienden a necesidades específicas de las élites que administran los recursos del mundo. O sea, la pobreza es un gran negocio, al igual que la enfermedad. Entonces, realmente, a los gobiernos, a las entidades, a las grandes instituciones, no les interesa, ni les ha interesado nunca erradicar ni la pobreza ni la enfermedad. Entonces, suena un poco contradictorio a las iniciativas que pueden existir por ahí, pero mira, trayendo un ejemplo un poco más de nuestros días, a fechas recientes, el presidente de El Salvador le dice a las instituciones, a las ONGs, ¿no? O sea, que realmente esas ONGs subsisten debido a la violencia y debido a la pobreza que existe en su país. Entonces, si ellos logran erradicar esa violencia y esa pobreza, ya no tendrían sentido esas instituciones. Realmente es una declaración muy fuerte a nivel internacional porque es algo que casi nunca se dice, ¿no? Si bien es cierto, a nivel, digamos, la interpretación que se le da a los ejemplos cuando Jesús le dice al fariseo, deja todos tus bienes y sígueme, y él dice, pues mejor no, mejor no te sigo, ¿no? Quizá mucho de ahí se interprete justo al tema de los bienes materiales y justo el comportamiento de los fariseos, que regularmente eran personas acaudaladas y que pues, eran casi que terratenientes, ¿no? Entonces, son varias interpretaciones, lo hemos mencionado muchas veces, que tiene que ver más allá con la interpretación del momento para los fines que funcionan. Como bien comentan ambos, el riesgo quizá no está en la acumulación, sino en la perspectiva de uso o de fin que tenga la riqueza per se. Sin embargo, yo me fui un poco más allá. El sistema en el que vivimos globalmente tiene que ver más, al menos en la gran mayoría de los países, justo con la administración de los recursos. Si realmente nuestro sistema fuera equitativo completamente y como tal no existiera una competencia por el capital, quizá estaríamos más enfocados en el desarrollo de la persona, estaríamos enfocados en el conocimiento, la introspección, porque no habría esa necesidad. Pero eso desafortunadamente es parcialmente utópico, ¿no? Porque hoy por hoy, pues si no trabajas no comes, ¿no? Entonces la prioridad fisiológica es tener que comer y poder trabajar y poderte desarrollar, y después cuando ya tengas tiempo empezar a pensar en esta parte interna, ¿no? Entonces es un tema amplio, es un tema complejo. Sin embargo, creo que justamente la interpretación mala de la pobreza creo que tiene que ver con la pobreza de espíritu, en un sentido como lo comentó Jesús cuando le decían, ¿a qué te refieres con que seamos como niños, ¿no? Que seamos inocentes de forma que cualquiera nos engañe.
Y él insistía, no tiene que ver con eso. Entonces, quiero pensar que la pobreza tiene que ver con, no, más bien, no tanto más bien la humildad no se interprete como pobreza, sino como esa sencillez, como una situación contraria a la soberbia, ¿no? Siento que va más hacia allá. O sea, como una situación de ser humilde no significa ser pobre, sino tiene que ver con no ser soberbio, con aceptar, con recibir, con querer aprender y como lo menciono en cada ocasión, aceptar la, la voz del Padre en nosotros, o del Creador, y aceptar su voluntad, ¿no? Creo que tiene que ver con ese nivel de sencillez o de humildad y que se ha confundido a lo largo del tiempo con pobreza material. Qué interesante, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. El mal concepto que tenemos de humildad, ¿no? O sea, creemos que es pobreza, humildad, y no. Tiene que ver precisamente con el ego, ¿no? Con el trabajo, con ese ego. Y también hay una historia, creo que fue del maestro Gurdjieff, ¿no? Válgase la comparación, por supuesto. Eh, cuando hay una anécdota donde él, a uno de sus alumnos, ¿no? Se le acerca y le dice, ¿qué más puedo hacer para seguir trascendiendo como ser humano, ¿no? Maestro, enséñame, que no sé qué tanto. Y era una señora acaudalada, ¿no? Entonces le dice, toda tu riqueza, tráemela en un cofre y dámela, ¿no? Entonces, pues se enoja ella, ¿no? ¿Cómo cree? Viejo rabo verde, viejo loco, ¿no? No sé cómo le habrá dicho, pero, y se fue bien indignada, ¿no? Y él se quedó calladito, no pasó nada. Y tiempo después regresa la señora, ¿no? Igual, o sea, llena de coraje, ¿no? Yo creo que había llorado mucho todo eso, y con el cofre, ¿no? Maestro, ahí está, ¿no? Pero ya no me pida más porque ya no tengo, ¿no? Y le dice, ok, perfecto, muchas gracias, ya te lo puedes llevar, ¿no? O sea, a mí no me interesa, ¿no? Tu dinero. Yo quería, precisamente, que tu dinero, el amor por tu dinero, no sea más fuerte por el conocimiento y por tu trascendencia, ¿no? Llévatela, ¿no? Entonces, yo creo que así también Jesús, cuando les decía, ¿no? A los ricos, algo así como, deja tu dinero, ¿no? Y sígueme, ¿no? Era también como como un examen, una prueba, ¿no? Porque pues el mensaje, como bien lo platicó la vez pasada Héctor, este mensaje, el reino de los cielos, este proyecto universal, es para ricos, para pobres, para todo mundo, ¿no? El que quiera escucharlo, o el que quiera seguirlo, adelante, ¿no? No sirve, es una mentira si tienes dinero y quieres seguir esto, tienes que dejarlo, ¿no? No es cierto, ¿no? Lo puedes seguir y disfrutar de tu dinero. Pues, también, como dice Héctor, ahí Jesús da una cátedra de cómo trabajar con el dinero, ¿no? Si lo obtuviste de tal forma, haz esto, si lo obtuviste de tal forma, haz lo otro, ¿no? Entonces, el dinero no es un factor para maldad, ¿no? Eh, o para bien, ¿no? Y repito, ese paradigma lo tenemos nosotros, los mexicanos, pero, y voy más allá, los latinos, pero bien en nuestro cerebro, ¿no? De malentendido, la humildad, como bien lo diste, Axel, ¿no? Hay no me acuerdo quién hizo un estudio, ¿no? Es más, y lo hicieron en Estados Unidos, ¿no? Donde el concepto de riqueza es diferente, ¿no? Pero lo hicieron en Estados Unidos. El 90% de las personas que se ganaban la lotería regresaban, creo que al año, a no sé cuántos años, al mismo punto de pobreza. Ajá. Y a veces más. O a veces más, ¿no? Y no es por ser malos administradores, sino porque hay un concepto de carencia. Ajá. A esa palabra que hay que llegar, ¿no? De hecho, no hay una canción ahí, no me acuerdo, tú, Axel, me dirás, ¿no? Que se llama La Carencia,
¿no? Mm. En un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Sí tiene lugar, ¿no? Está bien ubicada y de ahí no se van a salir, ¿no? Si no es con conciencia, con No, de hecho es trascendencia. la base de la pirámide, justamente la que hace que el sistema funcione. Sí, sí, sí. Héctor, ¿qué opinas? Ya te nos plasmaste o dormiste. No, y No, sí no, no es, estás bien. coincido también que sí, pues es un negocio, al final la pobreza en nuestros tiempos es un negocio. O sea, no, he visto algunos documentales cómo se manejan algunos países, sobre todo en África, cómo se maneja la pobreza, es un negocio. Para que desaparezca va a ser muy, muy difícil, no imposible, no digo que sea imposible, pero es muy difícil, hasta que tengamos más conciencia, no tanto, porque si se fijan, ni siquiera Jesús les daba a manos llenas a los pobres. De hecho, hasta cuando otra de sus consignas era de que por eso mandaba de dos en dos a sus apóstoles a predicar, para que pensaran entre los dos al momento de querer dar una limosna o dar una ayuda a los pobres, lo pensaran. Igual y él mismo lo pensaba mucho, no sé en qué se basaba. Todavía tengo un poco esa duda de qué se basaba para dar una limosna o para ayudar a un paralítico, a un ciego. Sabemos que sí hizo algunos milagros de ese tipo, pero fueron en situaciones muy críticas. No fue nada más de que viera en el camino, fuera él caminando y dijera, pues Ayudando ya vi a un gente ciego, lo voy a curar. Sí, sí, sí. Ajá, hacía son, ¿no? O sea, hizo esos milagros en situaciones críticas, frente de los fariseos, pues sí, para demostrar leyes que traían desde la época de Moisés, muy atrasadas, igual para nuestro tiempo, porque todavía se siguen manejando, y para contradecirlos, para decirles, pues, ¿por qué no se puede hacer? Era más que nada eso, de que los milagros que llegaba a hacer era para decirles, bueno, sobre todo en sábado, que los hacía en sábado. Bueno, ¿por qué no se puede hacer? Porque era una de sus leyes de los judíos de aquel tiempo. No estaba prohibido hasta hacer milagros en sábado. Entonces se daban esas situaciones críticas, sobre todo en los sábados, que lo pues ocupaba para hacer el milagro. Pues como que no se puede hacer, ¿no? Si Dios quiere, pues se puede hacer hasta en sábado un milagro. Entonces, tampoco repito, no era que fuera un negocio así hasta tirar, como hay un dicho, ¿no? Si mal no recuerdo, como se dice, no es al quedarse pobre, es algo así, un dicho. O sea, y yo lo he entendido de qué es eso, o sea, sí puedes dar, que te nazca de corazón, pero tampoco te vas a quedar tu pobre por darle a la inocente. Es una de las consignas que también dice el Maestro Jesús. Primero tienes que cubrir tus necesidades, o sea, esto sí, o sea, que a lo mejor si tengas esas ganas, esa necesidad de salir adelante, que cubras tus necesidades y cubras las necesidades de tu familia. Y ya en el en ese camino, pues sí, ayudar a más gente. Pero es eso, o sea, de que te preocupes no, como dice otro dicho que decimos, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ay, que sí le des a todo mundo, a los pobres en la calle y en tu casa tengas hambre. O sea, también hasta eso, para una limosna, una ayuda, también hay que razonar, porque también hay mucho engaño. Lo hemos visto sobre todo aquí en México, que hay mucho engaño, el que se puede quitar una pata, un brazo, que te dice ciego y no lo es. O sea, hasta eso, hay que fijarse uno para darle una ayuda voluntaria, o ayudar a alguien, también hay que fijarse en eso. Sí, cuando traen también su bolsita con las tripas de fuera y no sé qué tanto. Pero también, ¿no? Cuando no sabemos qué onda, ¿no? También es una prueba nuestra, ¿no? Cuando no sabemos cómo está el problema, ¿no? De personas que piden medicina para su niña, y si los ves así, sobre todo lo sientes, ¿no? Pero si lo sientes, órale, ahí va, ¿no? O sea, creo que 5 pesos no van a hacer a uno pobre, ¿no? Y si se dan de corazón, órale, ¿no? Creo que también está ahí, ¿no? No sabemos las reglas,
¿no? Ahí está el libro de Urantia, ¿qué tomaba en cuenta Jesús para tú sí, tú no, etcétera? Era la fe, ¿no? Por supuesto que era la fe de las personas, ¿no? A ver, cúrame, ¿no? Le decían, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Y por qué te va a curar? ¿No? ¿Te lo mereces? ¿Lo ganaste? ¿No? Y otras personas, ¿no? Que sí curaba, ¿no? Pero sobre todo era esa fe, ¿no? Que siempre, al final decía, ¿no? Tu fe te ha salvado. O sea, no soy yo, ¿no? Es tu fe, ¿no? La que te ha salvado, ¿no? Y era como precisamente una prueba un ejercicio de fe, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el hilo del capítulo. Estábamos en que Jesús se sube a la barca, ¿no? Y le dice, ¿no? Le dice Jesús a David Zebedeo, que era el padre de dos de sus apóstoles, ¿no? Santiago y Juan, y les dice Jesús, como se retrasaron por venir a ayudarme, permítanme ahora trabajar con ustedes, ¿no? Vamos a pescar. Diríjanse hacia esa parte profunda, allá la que está ahí, ¿no? Vean mi mano, ¿no? Y dejen caer sus redes para hacer una captura, ¿no? Y uno de los ayudantes de David le responde a Jesús, ¿no? Maestro, es inútil, ¿no? Hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada, ¿no? Sin embargo, puesto que tú lo ordenas, ¿no? Como eres el jefe, salgamos y arrojemos las redes. Y ahí se suben, y cuando llegaron al lugar, ¿no? Indicado por Jesús, pues sí lanzan sus redes y reunieron, dice el libro de Urantia, ¿no? Que reunieron tantos peces que tuvieron que temieron que se rompieran las redes, ¿no? Y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para que vinieran, ¿no? Apoyarlos. Y también dice el libro, a partir de aquel día, ¿no? David Zebedeo, el papá de los Zebedeos, de los apóstoles, y otros pescadores abandonaron las redes, ¿no? O sea, dejaron de ser pescadores, ¿no? Para seguir a Jesús, ¿no? En su enseñanza, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Repito, ¿no? Igual que todos los apóstoles, dejaron momentáneamente sus labores. Y como lo dijo Héctor, ¿no? Tenían dinero, ¿no? Con eso viajaban, enseñaban, etcétera, comían, y en cuanto se les acababa, regresaban y a trabajar, ¿ok? O sea, no vivían de limosna, ¿no? Insisto, esa limosna es un negociazo, ¿no? Y que ya no se llama limosna, ya no me acuerdo cómo le pusieron, ¿no? Estipendio. ¿Cómo? Hay un concepto que se llama estipendio. Okay. O sea, tú le das, o sea, puedes dar una aportación y justamente no cae en el supuesto de limosna, porque no es una... Sí, no es como por caridad, sino es a cambio de un servicio que la iglesia hace por ti, pero tampoco es un pago porque no exige esa remuneración. Entonces es un estipendio. Oh. O sea, cuando va un sacerdote a oficiar una misa, no pagas la misa, le das un estipendio. Ok, gracias. Sí, porque incluso fiscalmente tiene un tratamiento distinto. Ah, mira. Ok. Y respecto a este tema de la barca, ¿qué opinan, Axel, Héctor? Fíjate que yo creo que es otra de las situaciones. Ha demostrado, bueno, a lo largo del libro comenta que él hace esas demostraciones de su divinidad, a veces sin querer, ¿no? O sea, porque cuando él renuncia a su poder natural, cuando ya se reconoce en esa divinidad, él dice, pues yo voy a hacer las cosas como debe ser, como un ser humano. Sin embargo, en ese cumplimiento, me queda claro que, como bien lo comenta Héctor, hace muchas cosas en función de la fe de la gente, tan solo porque ellos creen que es posible. Y pues a través de estos... ¿cómo se llaman, Héctor? Los que son como la hueste celestial que los respalda, la que hizo la transfiguración del vino. ¿Los seres intermedios? Ándale. Entonces, justo a través de estos seres intermedios que yo creo que
actúa, pues obviamente para que estos milagros sucedan, ¿no? Como el caso de los peces. O sea, ellos, a sabiendas de que es un área que no estaba produciendo y que llevaban todo el día chambeando, Jesús le dice, vamos. Dice, bueno, solo porque tú dices, vamos. Entonces ahí hay un acto de fe. Entonces, en consecuencia, quiero pensar que obra a través de sus seres intermedios para que a través pues de ellos se acumulen, ¿no? En algún lado específico y sea una pesca provechosa, ¿no? Y lo mismo la multiplicación de los panes y el tema de los peces, ¿no? O sea, Fíjate, como, fíjate, como fíjate, bien, Axel, perdón que te interrumpa. sí, sí. Aquí declaran, fíjate que en el libro, sí, Jesús hizo milagros, ¿no? Y la multiplicación de los panes y peces, todo eso, sí fue un milagro. No fue considerado milagro. Ajá. Esta no fue una pesca milagrosa, como lo dicen muchas religiones, porque Jesús era un atento observador de la naturaleza, así lo dice el libro, ¿no? Era un pescador experto, ajá, reconocía las costumbres de los peces del mar de Galilea, ¿no? Entonces, lo que hizo Jesús, y fíjate cómo lo voy a decir, Jesús solo aplicó su magia, ajá, pero ahí va la definición de magia que encontré, fíjense, este término, el término magia, proviene del antiguo persa magush, que proviene de una raíz proto-indoeuropea que se pronuncia mag, ajá, y quiere decir el ser capaz, tener la capacidad. Ajá. Entonces, ya un término más moderno de magia, ajá, es magíster y viene de maestría, ¿no? Y es tener la capacidad por conocimiento. Ajá. Esa es la verdadera esencia de la magia, ¿no? El que otros no entiendan cómo funciona, eso lo nombra como sobrenatural, ¿no? Pero no es cierto. Aquel que estudia y que consigue los conocimientos y se especializa, en este caso Jesús, que era experto pescador, ajá, llevó a los pescadores hacia el lugar donde él sabía, ¿no? Que iban a estar a esa determinada hora, ¿no? Los peces se reunían en aquella hora del día en esa parte del mar. No se lo sabían los otros pescadores, ¿no? Pero fíjate, el hecho se hizo mito, ¿no? Y los seguidores de Jesús, a partir de ese momento, o sea, los que lo vieron ahí, los trabajadores los ayudantes de David Zebedeo, ¿no? Siempre dijeron, ¿no? Siempre lo consideraron ese suceso como un milagro, ¿eh? Y a partir de ahí, repito, nace el mito y ya no lo cuenta la Biblia como que multiplicó los peces, pero el libro Durante, ahí sí dicen, a ver, no fue un milagro, sino fue una observación, fue de la experiencia de Jesús con pescador, ¿no? ¿Qué opinan de este suceso? Héctor. Pues sí, o sea, como bien dices tú, sí, no fue un milagro, fue la observación que ha tenido como experto pescador, de saber dónde buscar en determinado momento, pero sí, o sea, lo de siempre, varias cosas que hizo él, se lo agarró la cristiandad como milagros. Y de ahí se vienen metáforas, vienen explicaciones, agarran los dichosos, los milagros que no fueron milagros para explicar muchas cosas. No, pues no, al final no fue, o sea, lo explican aquí que no fue un milagro en sí ese sí, lo de la multiplicación de los peces, la conversión del agua en vino y otros tantos, pues sí fueron, pero otros tantos no fueron milagros. Fue la misma experiencia y problemas mentales que tenían mucha gente. Sí, la ignorancia también, ¿no? O sea, repito, no entendían cómo eran las cosas. Pues es un milagro. ¿Cómo ves, Héctor? Digo, Axel. Pero fíjate que qué interesante eso que me comentas, porque justo yo pensaría, por lo que hemos leído, que justo todas las manifestaciones eran producto
de sus seres intermedios. Sin embargo, o sea, sí, en muchos seguramente obra más la experiencia y la capacidad que tiene. Digo, recordemos que él es un ser humano completo, ¿no? Que se lo hubiera propuesto, pues hubiera creado más cosas, ¿no? Pero eso no era su misión. Pero realmente él, en cuanto a aprendizaje, conocimiento, los oficios que él desempeñó, pues obviamente adquirió muchos conocimientos, quizá matemáticos, filosóficos, por supuesto, religiosos, del conocimiento del ser humano hasta ese momento, lo que estaba desarrollado, lo que se conocía, y obviamente pues de la observación tan fina que tuvo y que desarrolló a lo largo de su paso por el mundo, y de relacionarse con tantos tipos de personas, pues evidentemente le da la sensibilidad para actuar de tal o cual forma, ¿no? Descifrar cosas que ante nosotros como mortales o cualquier ser humano de aquella época podrían no ser tan evidentes. Y pues sí, o sea, no todo es místico fantástico, ¿no? Sino es propiamente la materialización de la capacidad del ser humano en su máxima potencia, en su máxima expresión. Sí, sí, Axel, y lo mencionas súper bien, ¿no? Los ayudantes, ¿no? Los seres intermedios estaban ahí, ¿no? O sea, estaban listos para cuando él dijera algo, lo materializaran, ¿no? Lo realizaran, mejor dicho. Pero él había tomado esa decisión, ¿no? Quiero que todo sea con el Jesús humano, ¿no? Pero también el líder, ¿no? De los seres intermedios, ahí los ayudantes, ¿no? Que estaban ahí bajo la orden de Jesús, también dijeron, si Jesús, si Micael lo desea con todo el corazón, ¿no? Si su mente lo desea en lo más profundo de su corazón, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí está por las cosas que entre comillas, ¿no? Le llamamos, se le chispotearon, ¿no? Sí, como lo del Del niño agua, con María. el agua, el vino, ¿no? Y también, pues lo de su mejor amigo, ¿no? El Lázaro, Lázaro. ¿no? O sea, él tampoco imaginó, más adelante lo vamos a ver, por supuesto, cuando lleguemos, lo que le ocasionó a Lázaro, ¿no? Pues era sentenciarlo a el milagro, ¿no? Y la gente lo iba a ver como superestrella, ¿no? Y también el Sanedrín, pues ahí también molestándolo, ¿no? A ver, como que regresaste a la vida, ¿no? O sea, pero bueno, él en su corazón se murió mi mejor amigo, no, a ver, ¿dónde está la tumba, no? Y ahí demostró su poder, ¿no? Lo deseó de corazón, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves, Héctor, eso? Eso sí también es que hay que separar varias cosas. Los que no fueron milagros, los que dicen la cristiandad que fueron milagros, pero que no lo fueron, y los milagros voluntarios y los involuntarios. En este caso, como comentan ustedes, pues sí, el agua prácticamente sí serían involuntarios, serían dos prácticamente. El de la conversión del agua en vino y la y la curación de, creo que fueron casi 700 personas. Ese viene un capítulo más adelante. Y sí, los milagros a propósito, voluntariamente, ese de Lázaro, pues fue también como para darle una cachetada con guante blanco a los fariseos, por piedad, por compasión, la multiplicación de los peces y el pan, igual también igual por decirlo otra vez, de una cachetada con guante blanco a los fariseos, la curación del leproso, del de la mano seca, y otro que no fue tanto, o sea, el que dice de los cerdos, de la redada bueno, ¿cómo se dice? Una manada de cerdos, que según expulsó a los demonios. O sea, hay que dividir. O sea, no todos fueron así como que parejos, no todos fueron
sí, la gran mayoría fueron milagros, pero unos voluntarios y otros involuntarios, y otros que no fueron. Hay que ver también mucho Ahí los vamos de eso. ahí los vamos a ir platicando, ¿no? Comentando en su Sí, vamos momento, viendo todos esos analizando. milagros. Uh-huh. Bien, Axel, Héctor, ¿con qué cierran punto 1 de este capítulo? Pues mira, a mí lo que me llamó mucho la atención, justo fue como el preludio del documento propiamente. El hecho de que siempre Jesús tiene como momentos específicos de preparación, bueno, lo que se ha estado mostrando, y realmente son significativos, ¿no? O sea, hay una preparación para cada momento determinante, tanto personal como de su equipo de trabajo. Entonces, es muy interesante cómo él traza y decide, una vez que Juan el Bautista ha muerto, empieza a ejecutar el plan, entonces, o el plan que él tiene en mente. Esa parte me parece muy interesante, y con lo que comentamos ahorita, a veces pasamos de lado la parte humana de Jesús, y que él es propiamente la manifestación en una máxima expresión potencial de cualquier ser humano, que es solamente a lo que aspiramos, ¿no? Sí, cierto. Y y tomando en cuenta esa parte también humana de Jesús, también vamos a seguir viéndolo ahorita que se menciona cómo se aplica, se sigue aplicando el dicho de nadie es profeta en su tierra, y a veces menos con su familia. Ruth fue de los que más, sí hubo otros hermanos que también creyeron, pero no con la fe que Ruth creyó en Jesús, creyó pues en esa divinidad que él tenía, y que en todos los ámbitos jamás fue como que yo soy el hijo de Dios y se va a hacer lo que yo diga. O sea, siempre buscó el apoyo también tanto de su familia como de sus amigos, los apóstoles, todos los evangelistas que tuvo alrededor. Él daba, aún así a todos les daba el beneficio de piénsalo, si quieres seguirme, piénsalo, si crees de verdad en esto, y adelante. Tampoco lo que constantemente mencionamos, el libre albedrío. Se te enseña esto, pero no se te obliga a que creas. Quieres creer, adelante. Como muchas de esas religiones en aquel tiempo que sí eran de crees y ya no te puedes salir, o entras y ya no puedes salir. Tienes que creer a fuerzas en lo que yo te digo. No. Yo te doy la enseñanza, es lo que decía, te doy la enseñanza, y si quieres creer, adelante y sígueme. Si no, pues puedes seguir tu camino, no hay problema. Es parte de esa humanidad del maestro. Gracias, Héctor. Bueno, yo quiero cerrar con unas imágenes. Las voy a pasar medio rápido por si hay broncas de copyright. pero bueno, no creo. Permítanme compartirles la página. Aquí está. Perdón, lentitud, pero estamos aprendiendo. Ahí se ve en pantalla, amigos. No se ve. Ya se ve. ¿Se ve mi pantalla ya? A ver, acá ya veo un planeta Tierra. Ok. Bueno, entonces esta presentación. Ahí logran ver ya el mar de Galilea. Sí. Ajá. Bueno, quería mostrarles eso precisamente, ¿no? Ubicarnos, yo que soy fan de los mapas, soy amante de los mapas y de los planitos. Bueno, ese es el mar de Galilea. Ajá, allá en lo que hoy es Israel, por supuesto, ¿no? En la parte norte
se encuentra Cafarnaúm. Ajá, aquí está un zoom, ¿no? Todavía está ahí la aldea, ¿no? Es un pueblito, ¿no? Así lo menciona, ¿no? Y la imagen de la izquierda es una visual desde Cafarnaúm hacia el mar, ¿no? Hacia el mar de Galilea, o sea, es del norte hacia el sur. Y a la izquierda, esa fue nuestra duda la vez pasada, ¿no? Lo encontré, el río Jordán. Ajá, está aquí a la izquierda, pero en la parte de arriba ya está un zoom. Ajá, ese es el famoso río Jordán, ¿no? Donde bautizó Juan el Bautista. Ok. Ha bautizado Jesús, ¿no? Exactamente, donde fue bautizado Jesús. Importantísimo. Bien, Héctor, gracias. Ajá, aquí están unas imágenes, ¿no? Pues imaginarse ahí, ¿no? A Jesús caminando ahí por esa playa, ¿no? Por esas piedras, ¿no? El mar de Galilea desde Cafarnaúm. Y la de la derecha, para los amigos de radio, ¿no? Son imágenes del mar de Galilea. Bueno, son del pueblo de Cafarnaúm, ¿no? De la localidad hacia el mar de Galilea, ¿no? Y este es un antiguo barco, ajá, que descubrieron, no sé si el año pasado o el antepasado, pero lo descubrieron en el mar de Galilea precisamente, y es de la época de Jesucristo, es del siglo I. Ajá, ahora está en exhibición en un museo. Bueno, la idea, y qué bueno que no lo descubrió el Vaticano, no, sino ya lo tendría ahí como la barca donde Jesús multiplicó a los peces, ¿no? Pero, o sea, la idea, por lo que lo pongo ahí, es ver como reliquia, como reliquia nueva, ¿no? Pero la idea es ver la maestría que tuvo Jesús, ¿no? Jesús trabajó haciendo este tipo de barcos. Ajá, entonces tuvo que tener una maestría tanto en construcción, en la carpintería, como maestría, y lo acabamos de decir, en la pesca, ¿no? Se me hizo muy interesante la imagen del barquito. Bueno, es la sinagoga de Cafarnaúm, pero ya la veremos en la próxima, en el próximo programa. Permítame un poquito. Bien. Pues bueno, hermoso público de la Radio Internacional Urantia, de la Urantia Televisión y de las redes sociales, porque nos siguen. Gracias por escucharnos. Gracias, Axel y Héctor, por compartirse una semana más. Gracias. Recuerden que la meta de toda vida humana es alcanzar los estados superiores de autorrealización en servicio a la creación, escuchando a nuestro ser interno, el ajustador de pensamiento. Nos leemos la próxima semana. Tengan una bonita semana y espérenme tantito. Nos despedimos primero de Radio Internacional Urantia. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Bien, dejamos de transmitir en radio. Y ahora sí, nos despedimos de Urantia TV. Ya se nos fue el Héctor. Bendiciones, ya se nos fue Axel. Bueno, nos vemos, Ricardo. Gracias, Héctor. Bendiciones a todos. Bye. Gracias por acompañarnos.